Bueno, muy bien. Eh, la clase de hoy es hemoglobina y las patologías que están asociadas al desorden en la concentración o a la disminución en la concentración de la hemoglobina. Como todos ya saben, me imagino, ¿verdad?, que en algún momento determinado habrán escuchado que los glóbulos rojos están o tienen como composición principal a un pigmento de color rojo característico que es responsable del color rojo escarlata de la sangre, que se denomina hemoglobina. La hemoglobina es una proteína globular, como nosotros ya habíamos visto la vez pasada, que según su conformación las proteínas podían ser fibrosas o globulares. Entonces la hemoglobina es una proteína globular, de ahí su nombre, ¿verdad? El término glo se refiere a que es una proteína globular. Y la función principal de la hemoglobina es el transporte de gases, como el oxígeno, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono en el interior de las venas y las arterias. Es una proteína tetramérica, vamos a ver dentro de un rato, que tiene 4 cadenas polipeptídicas, por eso es capaz de adoptar estructura cuaternaria. Y su función más importante es la de transportar oxígeno desde los pulmones hasta los tejidos. Está formada por 2 porciones. Es una proteína compleja. ¿Se acuerdan que habíamos visto que había proteínas simples y proteínas complejas? En las proteínas complejas, la fracción proteica estaba asociada a una porción no proteica, que se llama grupo prostético. En el caso de la hemoglobina, el grupo prostético es un grupo N, que es un anillo tetrapirrólico que tiene como átomo central el hierro más 2. El color característico de la hemoglobina lo da el pigmento en sí, pero el aporte más importante para este pigmento es la presencia de ese hierro más 2. La porción proteica se llama globina. Entonces, la porción no proteica o grupo hemo y la porción proteica, la globina, son responsables de la conformación de esa proteína tan importante para el organismo, que es la hemoglobina. Habíamos dicho que la globina es una proteína que está dispuesta en forma globular o esférica, de ahí la denominación de globina, y que es capaz de adoptar, cada cadena es capaz de adoptar una estructura terciaria, y para llegar a la conformación final, las cadenas se unen entre sí mediante interacciones iónicas o puentes sanguíneos. Y el producto de esa unión es la forma globular de la proteína. La mayoría de la estructura que se observa en la globina es la alfa hélice. El 80% de la globina es alfa hélice y solamente tiene unos pequeños fragmentos al azar. Cada cadena tiene un grupo hemo dentro de su estructura. Por lo tanto, la hemoglobina, que tiene 4 cadenas, hay 4 grupos hemo. Y cada grupo hemo tiene la capacidad de fijar oxígeno. Por lo tanto, en una molécula de hemoglobina se fijarán 4 moléculas de oxígeno. Por ende, cada hemoglobina transporta 4 moléculas de oxígeno. Existen 6 tipos diferentes de cadenas. Y esta conformación y la combinación entre las cadenas se observan en diferentes etapas de la vida. Hay una cadena alfa,
una cadena beta, una cadena gamma, una delta, una épsilon y una zeta o phi. Todas estas denominaciones corresponden a letras del alfabeto griego. Por ejemplo, en la hemoglobina del adulto tenemos 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Las cadenas, habíamos dicho, que están unidas entre sí por interacciones iónicas o puentes salinos. Las cadenas de globina pertenecen a una familia de proteínas. Y existe un gran número de proteínas que tienen como cadena principal a la globina. Las cadenas alfa y las cadenas beta tienen segmentos de alfa hélice. El 80% es alfa hélice. En la cadena alfa, las alfa hélices se enumeran con las letras de la A a la H. La única diferencia es que la cadena alfa es más corta. Tiene 141 aminoácidos nada más. Y el segmento D está ausente. Sin embargo, la cadena beta tiene 146 aminoácidos. Y tiene un fragmento de más. Y a ese fragmento de más se le denomina fracción D. Se enumeran los aminoácidos empezando por el extremo N-terminal. Entonces, volviendo a ver un chiqui, la hemoglobina está formado por un grupo hemo y una fracción proteica que es la globina. La globina a su vez está formada por 4 cadenas, en el caso de la hemoglobina del adulto, 2 alfa y 2 beta. Las cadenas están unidas entre sí por interacciones iónicas o puentes salinos. Cada cadena, fíjense, tiene un grupo hemo y en el interior del grupo hemo hay un nicho que es el nicho del oxígeno y en ese nicho se fija el oxígeno que va a ser transportado. La fijación del oxígeno lo lleva a cabo el hierro más 2 que está en el centro del anillo. Muy bien. Esta es nuestra hemoglobina que acabamos de ver, pero también hay otras proteínas que también tienen la fracción proteica, que es la globina. La mioglobina es una proteína que se encuentra en el músculo y se encarga de almacenar oxígeno. Además de la hemoglobina y la mioglobina, que son las 2 proteínas más antiguas conocidas. Su existencia ya data de larga data. Hace un tiempo relativamente corto, en el año 2000, 2001, 2006 aproximadamente, se descubrieron otras 2 globinas más muy importantes. La citoglobina, fíjense bien el cito, está presente en la mayoría de los tejidos, pero abunda en el tejido conectivo y es responsable de prevenir la hipoxia y de proteger al tejido frente a los radicales libres. También se ha visto que la citoglobina tiene la capacidad de transportar oxígeno hasta el cerebro. Hay una segunda globina que se llama neuroglobina, neuro de nervios. Abunda en el tálamo, en el hipotálamo, en el hipocampo y en el cerebelo. Y tiene la capacidad no solo de fijar oxígeno, sino que también fija otros gases, que en el caso del monóxido de carbono es extremadamente tóxico para el cerebro. A diferencia del óxido nítrico, que es un vasodilatador, y cuya función se sigue estudiando todavía, porque se cree que el óxido nítrico a nivel cerebral puede actuar como un neuroprotector
La neuroglobina es responsable de prevenir la hipoxia y la isquemia cerebral. Es decir, es también una proteína almacenadora de oxígeno, pero en el cerebro. Empezamos viendo la globina, ahora vamos a ver el grupo hemo. El grupo hemo está formado por 4 anillos pirrólicos. 1, 2, 3, 4. Son 4 anillos de pirroles que están unidos entre sí por un puente de metileno. En cada extremo de los anillos existen radicales. Según el tipo de radical que está presente en estos carbonos, el hemo se clasifica a su vez en porfirina. Hay un grupo de moléculas que tienen como grupo hemo, ¿verdad?, al grupo prostético muy importante, como por ejemplo las catalasas, la peroxidasa, los citocromos que están en la cadena transportadora de electrones y la hemoglobina. Pero ¿en qué se diferencian estas proteínas, estas hemoproteínas? En el radical que va unido a la porción lateral del anillo. En el caso del hemo, esta estructura recibe el nombre de protoporfirina 13. Hay una protoporfirina 3, una protoporfirina 9. No hay una secuencia así de 1, 2, 3, 4. Algunos números fueron escogidos y otros no. Y bueno, desconozco la razón, pero el metabolismo del grupo hemo será en bioquímica 2 y allí van a ver ustedes en cómo exactamente es la diferenciación. ¿Qué tipo de radicales podemos encontrar? Podemos encontrar un propilo, un metilo, un vinilo, un acetato o un propionato, formando parte de estas cadenas, de estos carbonos laterales, y según el tipo de radical vamos a tener los diferentes tipos de porfirina. El átomo que está en el centro del grupo hemo es un átomo de hierro más 2. Este hierro no debe oxidar porque solamente el hierro más 2 es capaz de transportar oxígeno. Solo él y nadie más que él. Si por X casualidades ocurre una oxidación de hierro más 2 a hierro más 3, por ejemplo, en caso de intoxicaciones, la hemoglobina se convertiría en otra forma que se llama metahemoglobina, y la metahemoglobina es incapaz de transportar oxígeno. Entonces, el paciente sufre hipoxia y la hipoxia conduce a la muerte cerebral y posteriormente a la muerte del individuo. Habíamos dicho que el grupo hemo pertenece a un grupo de compuestos que se llaman porfirinas. Las porfirinas están formadas por 4 anillos pirrólicos unidos por puentes de metileno. A las cadenas laterales pueden unirse metilos, vinilos o propionatos en la hemoglobina. Otra porfirina que en lugar de contener hierro contiene magnesio es la clorofila, que es el pigmento responsable de la captación de la luz solar en las hojas. El magnesio es responsable del color verde intenso de las hojas. Este es el grupo hemo de la hemoglobina. Y fíjense, tiene radicales metilo, tiene radicales vinilos, metilos, vinilos, metilos, propionato, propionato y metilo.
O sea, en el grupo hemo normal que nosotros tenemos para la hemoglobina, vamos a tener tres tipos de radicales: el metilo, el vinilo y el propionato. Acá se dan perfectamente cuenta ustedes que el hierro está unido a los nitrógenos de los anillos pirrólicos. En el grupo hemo, el hierro tiene valencia más 6, valencia de coordinación más 6. 4 de esas valencias va a estar unida al nitrógeno de los anillos, uno va a estar unido al oxígeno y otro va a estar unido a la histidina S8, tanto de la cadena alfa como de la cadena beta, para mantenerse en el centro de la globina, en un espacio muy particular que se llama nicho del oxígeno. Esto es lo que dijimos hace rato, tiene capacidad de unirse, la unión del oxígeno es reversible. Hay otras hemoproteínas que tienen también grupo hemo, como la mioglobina, el citocromo C, que participa en la cadena transportadora de electrones, la catalasa, la peroxidasa faltó aquí, la peroxidasa sintetiza agua oxigenada y la catalasa degrada agua oxigenada. El citocromo P450 es una enzima muy importante porque es la que neutraliza tóxicos. Xenobióticos es cualquier sustancia tóxica que debe ser eliminada del cuerpo. Entonces el hígado tiene esta enzima que se encarga de convertir una molécula apolar en polar para que pueda ser eliminada por el riñón. Y una enzima que oxida el triptófano que se llama triptófano pirrolasa. Estas son algunos ejemplos de proteínas que contienen dentro de su estructura un grupo hemo. Existen diferentes tipos de hemoglobina que van a ser resultados de las diferentes combinaciones de cadenas. Estos diferentes tipos de hemoglobina se encuentran en diferentes etapas de nuestra vida. Diferentes etapas. Primero están las hemoglobinas embrionarias, o sea, las que aparecieron en la primera etapa de nuestra vida. Y esas hemoglobinas embrionarias se denominan hemoglobinas de Bower 1, Bower 2 y la de Portland. Estas tres hemoglobinas que están acá abajo se llaman hemoglobinas embrionarias. En la proximidad del nacimiento y en el último trimestre del desarrollo fetal aparece la hemoglobina F, que se llama hemoglobina fetal. Y desde el momento del nacimiento, un poquito después, ya aparecen las dos hemoglobinas del adulto, la hemoglobina A1 y la hemoglobina A2. La hemoglobina A1, que está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, se encuentra entre el 90 al 95% de las hemoglobinas totales. Y la A2 se encuentra entre el 3 al 5% del total de las hemoglobinas del adulto. Esta es nuestra hemoglobina más importante. Hay una pequeña cantidad de este y la hemoglobina fetal que desaparece en los primeros meses de vida. Vamos a ver que hay una ligera diferencia entre la hemoglobina fetal y la hemoglobina del adulto por esta cadena gamma que existe en lugar de la beta del adulto. La hemoglobina del adulto está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas beta, y la hemoglobina A2, que se encuentra en pequeñas proporciones por dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Ambas cumplen con la misma función, o sea, transportar oxígeno, pero la más importante
es nuestra hemoglobina A1. Esta es la hemoglobina fetal y tiene la cadena, acabamos de decir que tiene cadenas gamma en lugar de cadenas beta, que es la cadena presente en el adulto. Esta es la curva de saturación del oxígeno. Esta es la presión parcial del oxígeno y este es el porcentaje de hemoglobina que está unida al oxígeno. Si nosotros vemos en la hemoglobina del feto a bajas presiones parciales, ya se une eficientemente a la hemoglobina. El oxígeno, por supuesto. Entonces, ¿qué significa? Que la hemoglobina del feto tiene mayor afinidad por el oxígeno aún a bajas presiones de oxígeno. Eso le asegura al bebé recibir siempre oxígeno. Esta cadena tiene mayor afinidad por el oxígeno que la cadena beta. La cadena gamma hace que esta hemoglobina tenga mayor afinidad por el oxígeno que la cadena beta de su mami. Por eso que la mami embarazada se agita y tiene una anemia ficticia durante el embarazo. ¿Por qué? Porque el bebé le está quitando gran parte de su hemoglobina y esa hemoglobina le está llevando a él el oxígeno por el cordón umbilical y tiene que ser capaz también del transporte de ese oxígeno por todo el tejido del bebé. Entonces, en una embarazada siempre hay anemia ficticia. Si es muy pronunciado, ya no hablamos de anemia ficticia, ya hablamos de anemia verdadera. Cuando la hemoglobina está desoxigenada, o sea, no tiene oxígeno dentro de su estructura, adopta una conformación que se llama forma tensa, en donde el bolsillito o el nido del oxígeno está oculto prácticamente. Sin embargo, cuando el oxígeno se une a la hemoglobina adopta una conformación relajada y expone el bolsillito para que el oxígeno se una en ese sitio. Entonces, la hemoglobina que está unida a la forma al oxígeno adopta el estado relajado y la hemoglobina que carece de oxígeno se cierra, por decirlo así, porque hay un cambio en la conformación de la proteína y eso le permite adoptar un estado denominado estado tenso. La hemoglobina, además de unirse al oxígeno, puede unirse al dióxido de carbono. Cuando la hemoglobina está unida al dióxido de carbono, se denomina carbaminohemoglobina. Y cuando se une al monóxido de carbono, se llama carboxihemoglobina. La hemoglobina es 210 veces más afín al monóxido de carbono. 210 veces más afín. Y el monóxido de carbono produce depresión del centro respiratorio y es la principal causa de muerte en intoxicaciones. En invierno, cuando se mete el brasero en el interior de la pieza, como el oxígeno es consumido, ocurre combustión incompleta y la combustión incompleta genera monóxido de carbono. Entonces, el monóxido de carbono pasa al cerebro de manera eficiente unido a la hemoglobina y produce depresión del centro respiratorio. La persona duerme profundamente y deja de respirar. A las 1 hora aproximadamente ya ha perdido casi el 30% del transporte de oxígeno y para las 4 horas ha perdido la totalidad del transporte de oxígeno. O sea, la muerte de un paciente en un ambiente cerrado, en presencia de un brasero,
se lleva a cabo aproximadamente en 4 horas. El monóxido de carbono, al unirse a la hemoglobina, forma un pigmento de color púrpura que se refleja en las mejillas en los labios y en las mejillas del intoxicado. Entonces, este gas es responsable de la dulce muerte, que lo dicen así en intoxicaciones por monóxido de carbono. De dormís profundamente y ya no volvés a despertar. Hace rato dijimos que cuando el hierro del 1, que es un hierro más 2, se oxida a hierro más 3, es incapaz de transportar oxígeno y la hemoglobina se convierte en metahemoglobina. Existe una deficiencia de la enzima que mantiene reducido el hierro a hierro más 2, que se llama metahemoglobina reductasa. Y esta deficiencia, por suerte, es parcial, porque si fuera total, sería incapaz de permitir la vida de esta persona, produce metahemoglobinemia. Metahemoglobinemia. El paciente tiene hemoglobinas en concentraciones normales, glóbulos rojos en concentraciones normales, pero el problema es que es incapaz de transportar oxígeno y se le hace dosaje de hierro. Y en dosaje de hierro se encuentra que el hierro más 2 está disminuido. La falta de oxígeno en los tejidos periféricos produce una coloración característica verde azulada y esa coloración característica se denomina cianosis. La hemoglobina tiene un papel muy importante que se llama amortiguador de pH y es capaz de unirse al protón que es liberado en la disociación de un ácido que se forma en los tejidos, que es el ácido carbónico. Cuando la hemoglobina acepta este protón, tiene un carácter básico, base débil. Y cuando actúa como una base débil, la hemoglobina se denomina hidroxihemoglobina. Esa parte lo vemos un poquito más adelante en Buffer. La mioglobina se diferencia de la globina porque tiene una sola cadena. Y esta cadena tiene 153 residuos. A la mioglobina, que es una proteína almacenadora exclusiva de oxígeno, también la llaman hemoglobina muscular. Esto es para analizar un poquito, tengo 30 segundos. Bueno, cortamos y nos volvemos a unir para ver el mecanismo, cómo actúan las cadenas de globinas entre sí. ¿Sí? Bueno, profe. 30 segundos nomás ya me queda, entonces, ¿volvemos a entrar enseguida? Bueno, profe.